sus boberías, ni por sus pamplinas, ni por sus problemitas. Entréguele eso a Jesús, que se encargue de resolverlo. Ayune por las almas ligadas al diablo en el pecado. ¡Alabados a Dios! Dice, yo amo a los que me aman, y los que me buscan de madrugada me encuentran. Esté de bodas arriba, esté de fiesta con Jesús allá arriba. Avance y conviértase a Él y escape, que esto es palabra de Dios. Esto va a suceder, esto no hay quien le impida. Esto va a pasar, pero de Cristo Jesús escaparemos, porque como ladrón en la noche viene el Rey a buscarnos. ¡Glorias a Dios! Hay que dar fruto, hermano. Hay que dar fruto, hermano. ¡Gloria sea Dios! 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 El creyente lleno del Espíritu Santo no le tiene miedo a nadie. Saca la lengua bien larga y le habla de Cristo. Le habla de Cristo a quien sea. Bendito sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Si no naces de nuevo, no entra. Si no naces de nuevo, no entra. Si no naces de nuevo, no entra. Usted por su boca puede decir todo lo que quiera, pero si le ama, guardará su palabra. Ahí está todo. Si usted dice que le ama y después hace como se le antoja y tiene la palabra, pues es un hipócrita como los fariseos. Si usted dice que le ama y después hace como se le antoja y tiene la palabra, pues es un hipócrita como los fariseos. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Hay que dar fruto, hermano. Alabado sea tu nombre. Hay que dar fruto, hermano. Qué excelente día nos ha dado Dios. Gracias una vez más a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de estar compartiendo con ustedes lo que es el reino de Dios. El reino de Dios. Una vez más, gracias a Dios por esta gran oportunidad de estudiar el reino de Dios sobre las tinieblas y la prueba en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, de Génesis hasta Apocalipsis. Bienvenidos a todos. Estamos, como siempre, celebrando lo que es una semana más y ya casi el final de esta semana. Siempre estudiando sobre el reino, ¿verdad? Esta mañana tocamos la segunda parte de lo que es la información de las llaves del reino, ¿verdad? En su introducción. Estamos hablando sobre el libro de Juan, parte 2, porque nos quedamos a mitad de la primera carta y terminamos por lo menos la primera carta hoy, ¿verdad? Así que gracias a todos los que se mantienen en oración por nosotros. Les agradecemos mucho. Tengo el privilegio, ¿verdad? De decirlo así. Tengo el privilegio de estar estudiando con ustedes lo que es el reino de Dios, ¿verdad? En la Biblia. Y para eso vamos a darle gracias al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te damos gracias porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Te pedimos que tú te glorifiques, que tú estés siempre delante de nosotros, atrás de nosotros, al lado de nosotros. Y aunque no te pidamos eso, nosotros sabemos que tú lo haces y tú lo estás haciendo porque tú estás siempre con nosotros, te dejas sentir en nosotros. Reconocemos que nosotros habitamos en ti, todo habita en ti, no nosotros, no tú en nosotros. En cuanto a generalizar
Espíritu Santo, gracias te damos porque tú aceptaste también el vivir en un cuerpo, el descansar en un cuerpo, en el reposar en un cuerpo, que muchas veces te entristece, pero tú estás siempre como nuestro ayudador, nuestro consejero, nuestro paracleto. Gracias por la oportunidad que nos das de siempre estar estudiando tu palabra y aprendiendo todos los días. Gracias por tu misericordia, gracias por tu paz. Amén. Bueno, estamos culminando este día lo que es el libro de Juan, ¿verdad? No vamos a hacer más preámbulo, entonces vamos a entrar aquí. Dice, como es recapitulación, hablamos sobre lo que es, ¿verdad? Cristo como nuestro abogado, ¿verdad? Todos ya saben sobre eso. El nuevo mandamiento que se nos dio, ¿verdad? Nos quedamos en el anticristo, ¿verdad? Entonces, vamos a leer rapidito lo que es eso, ¿verdad? Y nos dice en esta parte del versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo. Wow. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ponga atención. Así ahora han surgido muchos anticristos. Esto es para los que piensan que ya viene el anticristo y que, lo cual sí es. Pero, escuche lo que dice acá. Vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Verdad? O sea que ya han venido muchos de esa manera. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Verdad? Entonces, en su mismo grupo, en su misma familia, en su misma aldea, en su mismo vecindario, en su misma generación, de su mismo pueblo, de su mismo país, de su misma gente. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Wow. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Y conocéis todas las cosas. Entonces, dice por acá, el 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Analicemos eso rápido. Dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino que dice claramente que porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. ¿Ok? Dice que niega que Jesús es el Cristo, pero no solamente eso, sino que también el que niega todo lo que Jesús o las obras del Espíritu hacen. ¿Verdad? El que niega al Padre y al Hijo. Obviamente al Espíritu Santo también. Todo aquel que niega al Hijo, ¿verdad? Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre.
El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, si lo habéis oído desde el principio, ¿verdad? Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, ¿verdad? Veamos acá. Dice, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Más claro no está, ¿verdad? Pero vamos a regresar aquí. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que Él hace, todo lo que el que hace justicia es nacido de Él. Esto es bonito. Mire, dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Wow. O sea, el que no hace justicia, claramente no es nacido de Él. ¿Ok? Entonces, tenemos que dejar de imaginarnos lo que es y lo que no es con esto, porque ya está claro. Bueno, entramos al capítulo 3, ¿verdad? Que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Esto es bajo el tema de los hijos de Dios, para que seamos llamados hijos de Dios, ¿verdad? Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Entonces dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Verdad? Recuerden que estamos hablando sobre el reino de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con el reino? Hermanos, si nosotros no podemos identificar el reino a través de esto, estamos un poquito mal. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a conducirnos, a mantenernos en una manera legal en el reino de los cielos y así obtener las llaves. Recuerden que cuando usted obedece diferentes cuando usted obedece diferentes leyes, esas leyes son llaves que nos dan acceso, ¿verdad? Entonces, regresemos aquí. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre,
para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él tampoco. Ahora, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser todavía, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Wow. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Así podemos ver cómo Abraham se purificó porque a través de la fe él pudo purificarse a sí mismo. ¿Verdad? Primera de Juan 3:3 dice, todo aquel que tiene esa esperanza, ¿verdad? Claramente lo dice. Vamos a ponerlo ahí. Todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro. ¿Verdad? ¿Cuántos quieren ser purificados? ¿Cuántos quieren ser puros? Ok, entonces fácil. Lo que tiene que hacer usted es mantenerse en la esperanza, trabajando en fe, ¿verdad? Tener esa esperanza en Él, pero al 100%. Porque el que tiene la esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Wow. Podemos extendernos ahí en unas cosas que quiero hablar, pero queremos llegar a tiempo con el tema. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Estábamos hablando en la mañana de cumplir leyes. Pues el pecado es infracción de la ley. Wow. Entonces, dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Esa fue la función de lo que Él vino a hacer. Y no hay pecado en Él. Ya eso sabemos. Todo aquel que permanece en Él no peca. O sea que si alguien está pecando es porque no está permaneciendo en Él. ¿Usted conoce a alguien que está pecando deliberadamente? Bueno, entonces usted le puede decir a esa persona claramente, tú no estás en Dios en este momento, te ayudamos para restaurarte, ¿verdad? Fácil. El problema es que la persona también se deje, ¿verdad? Entonces, todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado, wow. ¿Ok? Si usted conoce a alguien que está practicando pecado, el que practica el pecado es del diablo. Aquí no dice si es cristiano, si es judío, si va a la iglesia, si predica, si canta, si es líder, si no es líder. Aquí dice el que practica el pecado. Puede ser el mismo papa, puede ser el mismo presidente, puede ser puede ser un pastor, un ministro, un músico, un camarógrafo, puede ser una abuelita, puede ser quien sea. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En eso se manifiestan los hijos de Dios. ¿Verdad? Estamos hablando de los hijos de Dios. En eso se manifiestan los hijos de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano
no es de Dios. Fácil. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Bueno, aquí está la respuesta, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. O sea, por la envidia y el odio. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y en que amamos a los hermanos. Y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Wow. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ah, ok. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner las nuestras por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano y que tiene necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Wow. Dice acá, este es su mandamiento. Claramente dice, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado, como los ha mandado Él. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. ¿Verdad? Súper claro. ¿Verdad? Por eso es que nosotros tenemos que estar siempre conectados. ¿Verdad? Vemos este pequeño resumen. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice aquí, en esto conoced el Espíritu de Dios, y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Estamos hablando del espíritu, no de la carne. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Después les voy a explicar por qué dice que no es de Dios. ¿Verdad? Y este es el espíritu del anticristo. Entonces, si nosotros entendemos que este es el espíritu del anticristo, ¿verdad? Tenemos que poner mucha atención, ¿verdad? Ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, pero no viene, ya está aquí, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan las cosas del mundo.
y el mundo los oye. Juan 4:5, primera de Juan 4:5. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Note que no tiene letra mayúscula, entonces no es el Espíritu Santo, es otro espíritu. El espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Verdad? ¿En cuál está usted? ¿En el espíritu de verdad? En el espíritu de error. ¿Verdad? Aquí vamos a ver. Dios es amor. Si dice, amados, amémonos los unos a los otros, por algo es. Porque dice aquí, mire, fácilmente. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para al mundo. ¿Para qué? ¿Verdad? En que Dios mandó al mundo, ¿verdad? Unigénito para que vivamos por él. Entonces, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. En propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha mandado, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros de amarnos unos a otros, ¿verdad? Nadie dice aquí claramente, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros, en el 12, ¿verdad? Vamos al 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu, ¿verdad? Dice que no nos ha dado todo, pero nos ha dado de su espíritu. El 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. El Salvador del mundo. ¿Ok? Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, que el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros, perdón. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Wow. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo.
El amor, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, ¿verdad? De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Ok? Veamos esto un poquito. Mire el 18 lo que dice, ¿verdad? Dice, en el amor no hay temor. ¿Qué quiere decir? En Dios no hay temor, porque Dios es amor, ¿sí o no? Entonces, si dice que si en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado, ¿verdad? Si usted tiene algún tipo de temor, ¿verdad? Y usted dice o ha creído que está en amor, entonces usted tiene que perfeccionar el amor, porque de donde el que teme no ha sido perfeccionado el amor, entonces eso quiere decir que el amor echa fuera el temor. Y si usted tiene temor, eso quiere decir que el temor ha dejado que el amor se mantenga afuera, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. El 19 nos dice claramente, ¿verdad? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Y nosotros tenemos ese mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Wow, qué bonito. Estamos hablando sobre el reino de Dios en la Biblia. En este caso, el reino de Dios en el libro de Juan, pero en las cartas de Juan, ¿verdad? Porque Juan tiene un libro aparte y voy a cambiar un poquito el título ese. ¿Verdad? Estamos hablando del reino de Dios en la Biblia, ¿verdad? Todos los jueves, todos los martes, todos los jueves, de 9 a 10 de la mañana, de 9 a 10 de la noche, tratamos mientras no hayan problemas técnicos o alguna eh, o algún otro atraso, puede ser del ministerio, privado, familiar, etcétera. De alguna manera, nosotros tratamos de siempre mantenerlos en sintonía, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros nos mantengamos conectados en la Biblia, aunque es muy difícil hacerlo. Pero sí se puede en el nombre del Señor. Podemos nosotros entrar al segundo capítulo, al tercer capítulo de este segmento, lo cual es Primera de Juan 5:1. Veamos a ver qué nos dice. Todo aquel que cree bajo el tema de la fe que vence al mundo. Oiga, la fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él.
En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Ahí podemos hablar con los musulmanes, los que creen que existe Dios, Dios Padre, pero no creen que Jesús es Dios. Entonces podemos decir que el que concibió es el mismo que ha sido engendrado. El que engendró ha sido el que engendró ama también al que ha, el que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Fácil, ¿verdad? Llegamos ahí y decimos en el 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nadie. Vamos a ver el testimonio del Espíritu y con eso vamos terminando. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Escuche, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Después le explico qué significa. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, ¿verdad? O sea, la acción, y el Espíritu Santo, ¿verdad? De esa manera podemos ver. Y en la tierra, permítame, y en la tierra, dice, tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, ¿verdad? Entonces, y esos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Es más fuerte el testimonio del Padre. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, ¿verdad? Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna en su Hijo, ¿por qué? Porque el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Fácil. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Vamos terminando. Dice, el conocimiento de la vida eterna. Estas cosas, recuerde que estamos hablando sobre el reino de Dios, ¿verdad? El contexto es el reino de Dios, ¿verdad? En toda la Biblia. Si mantenemos ese concepto y ese contexto, vamos a poder entender, ¿verdad? Esas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida, ¿verdad? Entonces, por el cual yo no digo que se pida, claramente, ¿verdad? Escuche esto, escuche. Vamos a guardar esto. Dice, si alguno, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. Si alguno viere a su hermano, estamos hablando en la parte segunda de Juan, ¿verdad? Primera de Juan 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida, ¿verdad? Claramente está, hermanos, que dice que si hay un pecado de muerte, no pidamos por él. Claramente, la Biblia lo dice, ¿verdad? Si puede tener misericordia, ¿verdad? En nuestro deseo dice, ok, tengamos misericordia, tengan misericordia así como ha tenido misericordia de nosotros, sí. Pero dice, hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida, pero ese es Juan. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Está hablando de injusticia, pero sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel se fue engendrado por Dios, ¿verdad? Y que Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Wow. ¿Ok? Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. O sea, si alguien lo toca el maligno, tengan cuidado. El 19. Sabemos, claramente dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, no, el principio del 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿El mundo entero está bajo de quién? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, ¿verdad? Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Wow. Wow. Entonces, es importante, hermanos, saber lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? El último versículo, que no lo leí, dice, hijitos, guardaos de los ídolos, guardaos de los ídolos. ¿Por qué? Porque los ídolos son los que nos hacen pecar, los ídolos son los que nos hacen entregarnos al mundo, a los pecados del mundo, a las cosas del mundo. Entonces tenemos que negarnos y estar fuera de estar frente a los ídolos. Créame o no, hay personas que están tan pendientes de los partidos de fútboles y de las selecciones y de los juegos de fútbol, de los juegos de diferentes cosas, de los deportes, que a través de esto entra el amor a los ídolos y los ídolos a través de todas sus hechicerías y todas sus maldiciones
pueden llegar a tocar a un hijo de Dios porque no se han guardado y practican el pecado. Ya sabemos que el que practica el pecado no conoce a Dios, porque el que conoce y es engendrado por Dios, el maligno no le toca. Pero si llega a tocarlo, es porque probablemente todavía esa persona no ha nacido de nuevo correctamente. Wow. Entonces, es importante que entendamos, ¿verdad? Que Juan en sus cartas nos está enseñando claramente que tenemos que pedir si hay, si hay, si conocemos un hermano o una hermana que está cometiendo pecado y saben que deliberadamente lo sigue practicando, entonces nosotros tenemos la, la obligación de pedir por él, siempre y cuando el pecado no sea de muerte. Si el pecado es de muerte, dice, no nos están obligando a, a pedir por esa persona, por ese milagro, por eso. ¿Por qué? Porque ha sido entregado, ¿verdad? Ha sido entregado, no es considerado parte de los hijos de Dios en ese momento, porque está entregado a Satanás, ¿verdad? Ahí dice, así se conocen los hijos de Dios, los hijos del diablo, los que practican el pecado conscientemente, los que practican el pecado y los que no practican pecado y practican la justicia, a estos se les conoce como hijos de Dios. También otra manera que pueden conocer a los hijos de Dios es que se amen los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, si usted conoce a alguien, usted puede orar por esa persona, ¿verdad? Decirle, sea cercana o sea lejana, puede decirle, Espíritu Santo, por favor, toca a esa persona, cámbialo, tráelo, ¿verdad? Eso no quiere decir, eso no quiere decir que no tenemos que tener cuidado, que estamos ignorando la carta de Juan. No, lo que quiere decir es que tenemos que pedir misericordia, ¿verdad? Por todos, porque podríamos ser nosotros los que entramos en pecado y vamos a necesitar esa gracia, ¿verdad? Pero ya que usted no está pecando, ni yo tampoco, tenemos que orar para que los demás que no conocen, que no están haciendo crecer su fe, ¿verdad? Porque ya sabe que depende de la fe. La fe lo puede purificar a usted mismo. ¿Por qué? Porque usted está sosteniendo, usted está agarrándose de la esperanza. Y si usted está agarrándose de la esperanza, la misma esperanza lo purifica a usted. Así como fueron los demás por la fe purificados. Así como Jesús es puro, dice la Biblia. Wow. Es importante que entendamos que no es fácil, pero sí se puede. Recordemos que Juan era uno de los discípulos de los cuales vieron más el trabajo de Jesús, y él sabe, él entiende cómo Jesús se manejaba, cómo Jesús manejaba todo. Él vivió con él, pasaba mucho tiempo con ellos. Eh, y Juan era del círculo privado. Entonces tenemos que estar de la mano, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Si usted quiere entender un poquito más de lo que pasó ahorita en la noche, ahorita en el reino de Dios, en el libro de las cartas de Juan, parte 2, vaya a ver el video
de live stream en el podcast de la mañana. El podcast de la mañana le va a ayudar a entender un poquito más la conexión sobre las llaves del reino y el reino de Dios en el libro, en la primera epístola de el apóstol Juan, ¿verdad? De esta manera me despido de ustedes, pero no sin antes darle gracias al Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú nos has hablado, nos has enseñado, hemos aprendido. Gracias porque tú estás siempre preocupado porque nosotros aprendamos sobre el reino de Dios. Gracias porque tú tienes a bueno que nosotros entendamos el reino para que podamos ser más fructíferos acá en la tierra. Quítanos de todo mal pensamiento, quítanos todo mal pensamiento, quítanos toda contaminación. Perdón, te pedimos que tú nos limpies desde la cabeza hasta los pies. Limpia nuestro cuerpo, limpia todo. Limpia nuestros ojos, limpia nuestros pensamientos. Te pedimos que tú te sigas moviendo. Te pedimos que tú estés moviéndote en cada una de las personas que están conectadas contigo, que están conectadas con tu palabra, que están conectadas con tu Espíritu Santo, que están conectadas con el verdadero fuego de la manifestación de tu Espíritu Santo. Te pedimos cualquier persona que esté escuchando estos segmentos, que tú puedas llenar su vida de tu Espíritu Santo. Por favor, llena a las personas. Aún más, llénalas más a las personas que están queriendo conectarse contigo, con tu reino, a través de las escrituras que hemos escuchado esta noche. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres bueno, porque siempre tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Te alabamos. Declaramos que el reino de los cielos está sobre el reino de las tinieblas y que el Espíritu Santo, el Espíritu primero, el Padre de los Espíritus, esté siempre con nosotros. Ayúdanos a no entristecerlo de ninguna manera. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y que la bendición de Dios llegue a cada uno de sus hogares, sus familias, sus hijos, donde quiera que estén. Como dice Pedro, que sea rociada la sangre de Cristo para testimonio a los demás. Amén. Bueno, me da agrado de tener, como siempre, teníamos a la otra persona, pero es un día jueves, son días cansados de calor. Gracias a nuestro hermano Pedrito Salmerón, Radamés Melendres, y como siempre aquí tenemos también a nuestra evangelista Sandra Figueroa. Dios me la bendiga. Saludos, sonrisas, abrazos, feliz aniversario. Ojalá que lo hayan pasado súper bien y que la bendición esté sobre su familia y que la hayan pasado súper, súper rico. Dice aquí, la paz de Dios sobre su vida, varón de Dios. Amén. Muchas gracias. Ojalá nos veamos pronto por ahí. Vamos a estar, si no me equivoco, este fin de semana que viene vamos a estar en el área de North Carolina. No sé qué tan cerca están ustedes, pero si no, pues otro día será. Dios sabe cuándo nos veremos. Y siempre es una alegría verlos por ahí. Siempre lo estamos viendo en sus publicaciones y todo. Los queremos mucho a ustedes y su esposo. Así que pasen buenas noches. Les queremos mucho y con esto me despido. Son las 10 en punto de la noche. Por favor, descanse. Ore por nuestro ministerio. Ore por todas las almas perdidas. Oren por todo el que no le conoce. Y el que le conoce y está titubeando, por favor, póngalo en las manos de Dios. Amén. Así que
Buenas noches a todos, se les quiere mucho y abrazos. Nos vemos este sábado de la noche, ¿verdad? En nuestras series y el martes, el martes de 9 a 10 de la mañana y de 9 a 10 de la noche. Así que pasen buenas noches, les queremos mucho y ok, dice ahí, creo que 3 horas y media. Claro, sí, ahí vamos a estar nosotros más o menos por ahí este fin de semana, el 19 vamos en camino, vamos a salir a final 19, vamos a estar ahí el 20 y el 21, o sea, sábado y domingo ahí vamos a estar. Pero ahí vamos a estar en contacto, tal vez. Si se nos da de verlo sería excelente, pero si no, pues Dios sabe. Así que Dios me las bendiga, evangelista, a usted y a su esposo, y a Pedrito y a Radamés y a los demás que están conectados también por ahí en el Instagram en privado, ¿verdad? Y los que lo van a ver en YouTube también, buenas noches. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Amén. Gloria sea Dios. No ayune por su bobería, ni por su pamplina, ni por su problemita. Entréguele eso a Jesús, que se encargue de resolverlo. Ayune por las almas ligadas al diablo en el pecado. Alabados a Dios. Dice, yo amo a los que me aman, y los que me buscan de madrugada me encuentran. Esté de bodas arriba, esté de fiesta con Jesús allá arriba. Avance y conviértase a Él y escape, que esto es palabra de Dios. Esto va a suceder, esto no hay quien lo impida. Esto va a pasar, pero los de Cristo Jesús escaparemos, porque como ladrón en la noche viene el Rey a buscarnos. Gloria a Dios. Se le metió un demonio mudo que no habla. Del pastor sí hablan de vez en cuando, pero no le habla a la gente de Cristo. Ahí queda el fruto, hermano. Ahí queda el fruto, hermano. El creyente lleno del Espíritu Santo no le tiene miedo a nadie. Saca la lengua bien larga y le habla de Cristo. Le habla de Cristo a quien sea. Si no naces de nuevo, no entra. Si no naces de nuevo, no entra. Bendito sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Usted por su boca puede decir todo lo que quiera, pero si le ama, guardará su palabra. Ahí está todo. Si usted dice que le ama y después hace como se le antoja y viola la palabra, pues es un hipócrita como los fariseos. Don't think you will go to heaven if you don't follow Jesus Christ. Also, follow the Kingdom Culture Facebook page. This is Donald Trump. Y el que tiene oído, oiga. Y el que tiene oído, oiga.